Me llamo Rafael y soy médico. Después de 2 años de luchar contra el desempleo, finalmente vi una luz al final del túnel, en forma de una oferta de trabajo en un remoto pueblo de Chiapas, México. Dado que deseo proteger a los habitantes del pueblo, no daré el nombre del mismo. A pesar de la distancia, no dudé en aceptar. La noche antes de mi partida, tuve un sueño extraño que aún me persigue. Estaba solo en medio de un espeso bosque y a lo lejos, un venado me miraba fijamente. Eso fue todo lo que pude recordar de ese sueño, pero me desperté sudando y temblando, incapaz de volver a dormir. Al llegar al pueblo, fui recibido con calidez. La gente, en su mayoría indígena, parecía genuinamente agradecida de tener un médico en su comunidad. Me asignaron una pequeña y humilde cabaña que se encontraba bastante retirada de las demás casas. Me pidieron disculpas por la ubicación, pero me dijeron que era el único lugar disponible. Agradecí la hospitalidad y comencé a instalarme. A medida que caía la tarde y terminaba de acomodar mis pertenencias, noté algo inusual. Desde la ventana de mi cabaña, pude ver un venado en la distancia. Parecía observarme fijamente como si supiera que estaba ahí. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal mientras recordaba el sueño de la noche anterior. Decidí no prestarle mucha atención y continué desempacando. Al día siguiente, comencé con mi trabajo, atendiendo a los pacientes que venían a mi consulta. Los habitantes del pueblo eran amables y agradecidos, lo que me hizo sentir que había tomado la decisión correcta al aceptar aquel empleo. Sin embargo, la imagen del venado seguía rondando en mi mente como una sombra inquietante. Esa noche, mientras me preparaba para acostarme, eché un vistazo fuera de la ventana y, para mi horror, el venado había vuelto, en el mismo lugar mirándome, pero esta vez sus ojos parecían brillar con una extraña intensidad. Cerré las cortinas de golpe, sintiendo un miedo que no podía explicar. La presencia inquietante del venado continuaba acechándome en las noches siguientes. Su constante mirada fija desde la distancia comenzó a atormentarme. Aunque intenté convencerme de que era solo una coincidencia, no podía evitar sentir que tenía un significado más profundo, como si fuera un presagio de algo siniestro. Las siguientes noches fueron aún peores. El venado siempre volvía al mismo lugar, no siempre a la misma hora, pero sin falta cada día estaba ahí. Cada vez que miraba por la ventana, estaba más cerca. Su presencia se volvió inquietante y el sentimiento de que me observaba constantemente me atormentaba. Comencé a preguntar a los lugareños sobre el venado, pero nadie parecía estar dispuesto a hablar de él. Mis preguntas eran recibidas con miradas evasivas y silencio incómodo. Empecé a sentir que algo no estaba bien en este lugar. Fue entonces cuando las pesadillas comenzaron. En ellas, el venado se acercaba más y más, hasta que podía sentir su aliento frío en mi rostro. Despertaba sudando y asustado, incapaz de discernir entre la realidad y el sueño. Una noche, mientras me encontraba en medio de una de mis pesadillas, pude ver cómo el venado estaba parado al pie de mi cama, mirándome con sus ojos vacíos. Grité y me desperté de golpe, pero cuando miré hacia abajo, ahí estaba el venado, ahora en mi habitación, a solo unos metros de distancia, y pensé que era un sueño. Pero el viento helado entrando por la puerta abierta me dejó saber que era real. Paralizado por el miedo, no podía moverme y el venado avanzó lentamente hacia mí. Sus pezuñas resonaban en el suelo. Cuando estuvo a centímetros de mí, su cabeza se inclinó hacia un lado de manera inhumana y pude ver algo parecido a una sonrisa en su rostro. Luego, en un instante, salió corriendo y desapareció en la oscuridad. Después de que el venado desapareció en la oscuridad, me quedé acostado en mi cama, tratando de recuperar mi aliento y calmar el latido frenético de mi corazón. Aunque la experiencia había sido aterradora, traté de convencerme de que solo había sido un sueño vívido y perturbador. Poco a poco, el miedo se fue disipando y mi mente comenzó a encontrar explicaciones racionales para lo que había sucedido. Pensé que tal vez había dejado la puerta de mi cabaña abierta. Podía recordar la sensación de cansancio que me abrumaba mientras me instalaba, y esa fatiga podría haberme llevado a cometer un descuido. Los habitantes del pueblo me habían asegurado que no necesitaba cerrar con llave, ya que era un lugar seguro y tranquilo,
pero yo solía poner algunas cosas en la puerta para que en caso de que alguien intentara abrirla, éstas cayeran y me alertaran. Mientras reflexionaba sobre esta posibilidad, la idea de que el venado había entrado en mi cabaña comenzó a parecer cada vez más absurda. Estaba seguro de que había cerrado la puerta, aunque carecía de cerrojo. Había hecho todo lo posible para asegurarme de que estuviera bien cerrada, pero las dudas persistían. Recordé que la ventana de mi cabaña también estaba abierta en aquel momento. Aquello era una excepción en el pueblo, ya que la mayoría de las casas no tenían ventanas abiertas y los habitantes me habían explicado que era para mantener el calor fuera y los insectos alejados. Pero ahora, mientras reflexionaba sobre lo que había sucedido, me di cuenta de que las cosas que solía poner en la puerta no habían caído al suelo. Aquello no tenía sentido. Si la puerta se hubiera abierto por el viento o por algún otro motivo, las cosas deberían haber caído, alertando de inmediato. Mientras mi mente trabajaba en busca de respuestas, una idea comenzó a tomar forma. La única forma en que esas cosas no habrían caído sería si alguien o algo las hubiera sujetado desde el exterior antes de abrir la puerta, pero aquello era imposible, ¿verdad? El venado que había visto no solo tendría que estar de pie, sino que también tendría que tener manos para realizar tal tarea. La idea era absurda y aterradora a partes iguales. Decidí que tenía que haber una explicación lógica para todo esto y que mi mente cansada había exagerado la situación. Me recordé a mí mismo que necesitaba descansar para estar en plenas facultades para mi trabajo al día siguiente. Después de todo, había venido aquí a ejercer la medicina y ayudar a la comunidad. No a dejarme atormentar por pesadillas y delirios. Cerré los ojos y poco a poco, me dejé llevar por el cansancio. Mi mente finalmente se sumió en la oscuridad de la noche, en la esperanza de que el nuevo día traería respuestas y calma a mi atribulada mente. Al día siguiente, mientras hacía mis consultas habituales, me encontré con un hombre llamado Ical. Era un hombre de mediana edad, propietario de la única tienda del pueblo. Ical y yo habíamos entablado una buena amistad desde mi llegada al pueblo, ya que éramos de edades similares y compartíamos muchas conversaciones agradables. Ical había venido a verme por un dolor de cabeza que lo aquejaba, pero mi semblante cansado y preocupado le llamó la atención. Me preguntó si todo estaba bien. Fue cuando decidí contarle sobre mi extraña experiencia con el venado, mientras le narraba la historia. Podía ver que la expresión en el rostro de Ical pasaba de la preocupación a la sorpresa y finalmente al entendimiento. Cuando terminé mi relato, me miró con seriedad y me aseguró que aquello que experimentaba no era algo nuevo en aquel pueblo. Sus palabras me desconcertaron, ya que hasta ese momento había considerado la posibilidad de que el venado fuera un fenómeno aislado o incluso una creación de mi mente perturbada. Ical continuó explicando que a lo largo de su vida en el pueblo, había escuchado historias sobre hombres que bajo la influencia de extrañas circunstancias, tomaban la forma de animales durante la noche. Según las leyendas locales, estos individuos eran conocidos como nahuales, seres con habilidades sobrenaturales que podían adoptar la apariencia de animales. Mi escepticismo se apoderó de mí de inmediato y me burlé de la idea de que el venado que me acosaba pudiera ser una entidad sobrenatural. Ical no se ofendió por mis risas, sin embargo, dijo algo que me hizo dejar de reír y esto fue, que él estaba seguro que aquel venado no se trataba de un nahual. Me dijo que él ya lo había visto un par de veces y estaba seguro que se trataba de algo más maligno. Ical no proporcionó detalles adicionales sobre su encuentro con el venado y pude ver que el tema parecía afectarle profundamente, a pesar de mi escepticismo inicial. Su confianza en lo que había visto me hizo reconsiderar mis prejuicios. Decidí poner a un lado mis dudas y burlas y le propuse a Ical la idea de cazar al venado juntos. Pensé que sería una manera de enfrentar no solo mi propio problema, sino también el de mi amigo. Ical pareció sorprendido por mi propuesta, pero finalmente aceptó con una mirada de determinación en sus ojos. Juntos, comenzamos a planear nuestra caza al misterioso venado que acechaba las noches del pueblo. Sabía que esta caza no sería como ninguna otra.
El venado era un enigma que desafiaba la lógica y la razón, y estábamos a punto de embarcarnos en un camino que nos llevaría a lo desconocido, mientras trazábamos nuestros planes. No podía evitar preguntarme si alguna vez encontraríamos respuestas o si nos sumiríamos aún más en las sombras misteriosas que parecían envolver a aquel remoto pueblo. Con la determinación de cazar al misterioso venado, Cal y yo comenzamos a prepararnos para la aventura. Comenzamos investigando las costumbres y patrones de comportamiento de los venados comunes en la región, en un intento de predecir el movimiento del enigmático visitante nocturno. También consultamos a los habitantes del pueblo para recopilar cualquier información que pudiera arrojar luz sobre el venado y su presencia. Las semanas pasaron y nuestra búsqueda se convirtió en una obsesión. Salíamos de noche con linternas y nuestras armas de cacería. Sin embargo, el venado parecía escurridizo y astuto, siempre justo fuera de nuestro alcance. Nos sentíamos como si estuviéramos atrapados en una pesadilla interminable. Las pesadillas también continuaron. Cada vez que cerraba los ojos, me encontraba en medio de un oscuro bosque, persiguiendo al venado que se alejaba en la distancia. Sus ojos vacíos y su sonrisa inquietante eran ahora parte de mi vida diaria, acechándome tanto en la vigilia como en el sueño. Una noche, ambos decidimos que saldríamos a buscarlo y no volveríamos hasta que estuviera muerto. Nos encontramos cerca de mi cabaña, listos para nuestra cacería nocturna. Cal llevaba consigo los rifles y ambos nos veíamos nerviosos por lo que estábamos a punto de enfrentar. Para aligerar el ambiente tenso, hice algunas bromas sobre cómo esa noche cenaríamos un jugoso venado. También mencioné que mi padre solía llevarme de cacería cuando era niño, lo que me daba cierta experiencia y habilidad con la puntería, aparentemente. Mis palabras lograron su cometido y vi un destello de sonrisa en el rostro de Cal antes de emprender nuestro camino hacia el bosque. La noche estaba oscura, solo iluminada por la tenue luz de la luna. No estaba seguro de cuánto tiempo había pasado, pero parecía que habíamos caminado durante horas. Nuestros pasos se hundían en el suelo húmedo y crujiente de hojas secas y el sonido de la noche estaba inusualmente silencioso. No había el bullicio nocturno de insectos o animales. Solo un silencio inquietante que parecía abrazarnos. En un momento, Cal me hizo notar lo extraño de la situación. Estaba en lo cierto. El silencio que nos rodeaba era desconcertante. Ambos avanzamos con más sigilo. Nuestros oídos estaban atentos a cualquier sonido que pudiera delatar al venado. El ambiente se volvió cada vez más opresivo a medida que avanzábamos en medio de la maleza y las bromas y la conversación habían quedado atrás. Finalmente, mientras avanzábamos con cautela, vi algo moverse entre los árboles a unos metros de distancia. Señalé con urgencia a Cal y ambos nos quedamos quietos, mirando hacia el punto donde había visto el movimiento. El venado estaba ahí, majestuoso y sereno, sus ojos brillaban con un misterio insondable en la penumbra. Cal tomó su rifle y se preparó para disparar, pero antes de que pudiera hacerlo, un estruendo desconocido rompió el silencio de la noche. El venado, asustado por el ruido, corrió en dirección contraria. No pensamos en lo que había causado ese estruendo, solo nos impulsó a seguir al venado a toda prisa, adentrándonos aún más en el espeso bosque. La maleza se volvía cada vez más densa y el sonido de nuestros pasos resonaba en nuestros oídos. Mientras perseguíamos al venado, parecía que nunca íbamos a alcanzarlo, pero continuamos con determinación. Sin embargo, en un momento el venado salió de nuestro campo visual, como si se hubiera desvanecido en el aire. Nos quedamos desorientados y asustados, tratando de comprender lo que acabábamos de presenciar. Nos detuvimos en seco, mirando a nuestro alrededor, pero no había rastro del venado. Habíamos perdido completamente su rastro en medio de la oscuridad del bosque. Nos sentíamos desanimados y confundidos, preguntándonos si alguna vez encontraríamos respuestas a este enigma o si el venado seguiría siendo un misterio que se desvanecería como un sueño al despertar. La noche continuaba su reinado de silencio y nuestra búsqueda parecía haber llegado a un punto muerto. Ambos sabíamos que debíamos regresar al pueblo, pero nuestras mentes estaban llenas de preguntas sin respuesta y la sensación de que habíamos presenciado algo que iba más allá de nuestra comprensión persistía en nosotros.
Mientras caminábamos, yo escuchaba los pasos de Ikal detrás de mí, aunque no estaba muy seguro de dónde nos encontrábamos, ya que habíamos salido del camino habitual siguiendo al venado. Aún así tenía confianza en mi buen sentido de orientación, por lo que no estaba tan preocupado por eso. Sin embargo, de pronto, un grito ahogado me hizo detenerme en seco. Me di la vuelta rápidamente, solo para darme cuenta que Ikal ya no se encontraba tras de mí. Me asusté, estaba seguro de que Ikal estaba en problemas. Grité su nombre un par de veces, pero no obtuve respuesta alguna y la preocupación se apoderó de mí. Me quedé ahí, solo en medio de la oscuridad del bosque, sin rastro de Ikal. Sabía que no podía abandonarlo, así que comencé a retroceder por el camino que habíamos seguido, pero mientras avanzaba, me di cuenta de que las sombras del bosque parecían moverse y los sonidos de la noche se volvieron más inquietantes. No podía evitar sentir que algo acechaba en la oscuridad. Mis pasos se volvieron más rápidos y erráticos mientras seguía buscando a Ikal, pero el bosque parecía confabularse contra mí. Los árboles parecían cerrarse a mi alrededor y los susurros del viento se transformaron en murmullos que no podía entender. Me sentía como si estuviera atrapado en un mundo de pesadilla. Seguí gritando su nombre, pero solo obtuve el eco del silencio del bosque como respuesta. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba a mi alrededor en busca de algún indicio de su paradero. La oscuridad del bosque se cerraba a mi alrededor y sentía que me estaba perdiendo en medio de la maleza. Fue entonces cuando lo vi. El venado estaba de pie a solo unos metros de distancia, aparentemente tranquilo y sin mostrar signos de agresión. Sin embargo, algo en su mirada y en su presencia me hizo sentir un escalofrío en la médula espinal y revuelo en el estómago. Ni siquiera pensé en disparar. Solo pude gritar desesperadamente el nombre de Ikal, esperando que respondiera. Pero no obtuve respuesta alguna de mi amigo. La angustia me inundó cuando me di cuenta de que estaba solo en medio de la oscuridad del bosque y las lágrimas brotaron de mis ojos. Intenté correr, pero mis piernas parecían no responderme, como si estuvieran ancladas en el suelo. Entonces, los sonidos comenzaron. Eran como gritos de auxilio desgarradores y desesperados, provenientes de todas direcciones del bosque. Parecían ser la voz de Ikal, pidiendo ayuda. Mi mente se nubló de pánico y mientras los gritos resonaban a mi alrededor comencé a retroceder. Mis piernas no me permitieron avanzar mucho y me detuve en medio del silencioso y oscuro bosque, tratando de aclarar mis pensamientos y encontrar una salida a esta pesadilla. La oscuridad era asfixiante y la maleza me envolvía como brazos fríos y húmedos. De pronto, sentí como mi espalda chocaba con algo tibio y peludo. Volteé con horror y me encontré cara a cara con el venado. Estaba de pie, erguido como un humano y me miraba fijamente. Sus ojos tenían un brillo inusual y maligno y en su rostro se insinuaba una sonrisa perversa. Pero lo que me horrorizó aún más fue cuando el venado levantó sus brazos, revelando manos humanas en lugar de pezuñas. Movió sus dedos de manera burlona, como si se estuviera riendo de mí. Un grito escapó de mis labios y salí corriendo tan rápido como mis piernas me lo permitieron. Mientras corría desesperado a través del bosque, los gritos de Ikal resonaban en mis oídos. Mi mente estaba enloqueciendo y no sabía si lo que había visto era real o una manifestación de mi miedo. El venado, con sus manos humanas, era una imagen que me perseguiría para siempre. A medida que avanzaba, el bosque se volvía más oscuro y confuso y pronto me di cuenta de que estaba perdido. Los árboles parecían retorcerse y moverse a mi alrededor, como si el propio bosque se burlara de mi angustia. No sabía hacia dónde ir y el miedo me abrazaba con fuerza. Finalmente, llegué a un claro en el bosque. Me tambaleé, agotado, y miré a mi alrededor en busca de cualquier señal de orientación, pero lo que vi en el claro me heló la sangre. Ikal estaba ahí, tendido en el suelo, inconsciente y herido. Su rostro estaba pálido y su ropa rasgada. Corrí hacia él, temiendo lo peor, pero encontré que todavía estaba vivo. Fue difícil, pero logré salir del bosque junto con Ikal casi al amanecer, con el corazón aún latiendo con fuerza y las lágrimas secas en mis mejillas. Juré en ese mismo momento que me iría y nunca regresaría a ese pueblo misterioso.
pero el recuerdo de aquel venado con manos humanas permaneció en mi mente para siempre. Una pesadilla que me atormentaría cada vez que cerrara los ojos y me sumiera en la oscuridad de la noche. Relato anónimo.